Santiago, si tomamos el versículo inicial, esta carta, la primera de las católicas, fue escrita por Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Bueno, ya con esto tenemos para dedicarle un ratito, un capitulito aparte. ¿Quién es este Santiago? Además de hacernos la pregunta, ¿es realmente el autor de la carta? Sea o no sea, ¿quién es? ¿A quién se refiere de Santiago? El empleo del título siervo, que hace pensar en un responsable de la iglesia, la dedicatoria que tiene a las 12 tribus de la dispersión y el tono de autoridad que generalmente hay en toda la epístola son distintos rasgos que nos invitan a pensar en un dirigente bien conocido de la comunidad y con, no solo a nadie conocido, con bastante autoridad. Incluso esto que estamos diciendo queda confirmado por el versículo 1 de la carta de Judas, que el autor se presenta como hermano de Santiago, obviamente como queriendo sacar chapa de que soy el hermano de Santiago, ¿sí? O sea, estamos ante alguien evidentemente de cierta autoridad y cierta importancia dentro de la primitiva comunidad cristiana. Ahora, en el Nuevo Testamento se mencionan hasta 5 personajes con el mismo nombre. Esto no tiene ninguna, no tiene ninguna dificultad o ninguna cosa extraña porque el nombre Santiago era muy común, ¿no? Estos 5 personajes son los siguientes. Santiago, hijo de Zebedeo, que lo conocemos todos, llamado, lo solemos llamar a ese Santiago el mayor. Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Los hijos de Zebedeo. Santiago el de Alfeo, también apóstol. A este se lo suele llamar el menor. Aparecen en la lista de los apóstoles tanto de Mateo capítulo 10, versículo 3, en Marcos 3:18, en la lista de Lucas, y también aparece en la lista de los del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 13, ¿se acuerdan? Los que se reunían junto con los hermanos de Jesús, con algunas mujeres, en compañía de María, la madre de Jesús, antes del relato de Pentecostés. Muy bien, segundo, entonces. Tenemos al mayor, el hijo de Zebedeo, el menor, el hijo de Alfeo. Después tenemos a Santiago, el hermano del Señor, que aparece mencionado. ¿Dónde? En la carta a los Gálatas, capítulo 1, capítulo 1 versículo 19, en Mateo 13:55, en Marcos 6:3, hermano del Señor. Después tenemos a Santiago, el obispo de Jerusalén, que es el que aparece en Hechos 12:17, 15:13, siempre del libro de los Hechos, 21:18, y que también aparece en Gálatas 1:19. Y por último, el quinto, tenemos a Santiago, al que se le apareció Jesucristo resucitado, según la referencia de 1 Corintios 15:7. Son 5 veces que aparece algún Santiago en referencia a lo cristiano, al mundo cristiano. Empecemos a simplificar, como cuando hacíamos en las operaciones de matemática. La mayoría de los autores tiene por acordado ya que el hermano del Señor es el mismo que el obispo de Jerusalén y que a su vez es el mismo al que se le apareció el Jesús resucitado. Con lo cual acá ya de 5 pasamos a tener 3. Empecemos a analizar a ver cuál de estos 3 es entonces. Santiago el Mayor parece que no pudo ser el autor de esta carta. Fue martirizado por Herodes Agripa hacia el año 44 después de Cristo. Esto consta, de hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 2. Por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos,
mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, clarísimo, se está refiriendo a Santiago, el hijo de Zebedeo, o sea, el que nosotros recién dijimos que es el que se lo suele llamar el mayor. Respecto de los otros dos Santiagos, Santiago el menor y Santiago el hermano del Señor, la iglesia griega de hecho los distingue porque celebra su fiesta en 2 días distintos. Podría ser un dato sin tanta importancia, pero bueno, es un dato más que lo tenemos que tener en cuenta. El último, entonces, el obispo de Jerusalén, puede identificarse en el Nuevo Testamento como Santiago, hermano del Señor y jefe de la iglesia de Jerusalén. Este que decíamos que había aparecido en el Hechos 12, 17, en todas las citas del libro de los Hechos y en Gálatas 1:19. Cuando Pablo en Gálatas 1:19 dice, no vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice, por eso Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, enseñaron. A nosotros nos interesa la mención. Y en el mismo capítulo 2, un poquito más adelante, en la misma narración, en el versículo 12, dice, en efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Se acuerdan de este texto que estamos leyendo acá? El texto fabuloso que Pedro, mientras estaba con Pablo y Bernabé, comía con los paganos sin ningún problema, pero que después cuando llegaron los de Santiago de Jerusalén, el tipo se recató y Pablo lo manda al frente y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Es una simulación? ¿En qué quedamos? ¿Comí con los paganos o no comí con los paganos? ¿Qué quieres quedar bien con los de Jerusalén? ¿Qué te pasa? Buenísimo, buenísimo. Bueno, en ese contexto, lo cual además lo deja claramente ubicado como el capo máximo de la iglesia de Jerusalén, un capo, digamos, al que le tenía incluso respeto Pedro, con la autoridad máxima que tenía Pedro, pero aún así le tenía miedo de lo que pudiera pensar, según el testimonio de esto que acabamos de leer. El otro texto, que después ya lo vamos a leer completo, ¿no? Porque tiene su importancia, de 1 Corintios 15:7, lo que es se considera uno de los credos más antiguos de la comunidad cristiana, dice, además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Este es el que mencionábamos recién, que es el que se había aparecido al Señor resucitado. Y en Marcos 6:3 dice, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. De este texto además es un texto buenísimo, porque no solo me habla de Santiago, la posibilidad de Santiago, sino de Judas. Acá aparece otro también, que no necesariamente tiene por qué ser este Judas, aquel Judas, el de nuestra carta. Ya diremos esto cuando lleguemos a la carta de Judas. Esta identificación fue tradicionalmente admitida en la Iglesia y la sostienen en general casi todos los investigadores modernos. El dato de la muerte de Santiago, el hermano del Señor, obispo de Jerusalén, e identificado entonces como autor de la carta de Santiago, de nuestra carta, proviene de Flavio Josefo. Indica la muerte en el año 62. Dice, en el libro 20 de las Antigüedades Judías, dice, Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. El testimonio entonces de la muerte de este
nos viene por Flavio Josefo. Hoy ya nadie está de acuerdo con la identificación de este Santiago, hermano del Señor del que estamos hablando, con Santiago el menor, el hijo de Alfeo, uno de los 12, que está mencionado en las listas de los apóstoles. Por ejemplo, en Marcos 3:18. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. De la misma manera que aparece en Hechos 1:13, que hacía referencia hace un ratito, cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse, eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. ¿Ok? Entonces, evidentemente tenemos aparentemente identificados bastante claramente a los tres. Uno es el Santiago, hermano del Señor, el obispo de Jerusalén, el cual escribió la carta. El otro es Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo, hermano de Juancito, y el otro es el hijo de Alfeo, otro apóstol, pero que no tiene nada que ver con este, ni con el otro. Vamos. Durante la vida pública de Jesús, sus hermanos no se cuentan entre los que creyeron en él y le siguieron, sino más bien como un grupo más bien contrario, como indica Marcos 3:21 y 31-34. En el versículo 21 dice, cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. ¿Se acuerdan del texto ese? Que más adelante dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Y además tenemos un dato interesante también en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 3-8, que dice, se acercaba la fiesta judía de las chozas y sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, ve a Judea para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces. Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto, ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Efectivamente, ni sus propios hermanos creían en él, dice el Evangelio de Juan. Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado todavía, mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes, me odia a mí, pero porque atestigua contra él que sus obras son malas. Suban ustedes para la fiesta, yo no subo a esa fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido todavía. Y finalmente, como tercer elemento, después de la resurrección, cuando sus hermanos por fin crecieron en Jesús, se les distingue del grupo de los 12. Por ejemplo, en Hechos 1:13-14. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Acabamos de leer el versículo donde había nombrado a todos los apóstoles, menos Judas. Y después viene esto, ¿correcto? Los hermanos no están identificados con ninguno de los apóstoles. ¿Vamos? Un montón de elementos. 1 Corintios 9:5. Cuando Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber, a viajar en compañía de una mujer creyente como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Los apóstoles por un lado, los hermanos del Señor por otro lado. Y 1 Corintios 5:8, el texto este que les decía, el que se considera uno de los credos más antiguos, se apareció a Pedro y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor de los parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y también a todos los apóstoles. Otra vez queda dividido nuestro Santiago de los demás apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que hacíamos recién, ¿escribió este Santiago, nuestro Santiago, esta epístola que se atribuye? Y bueno, las opiniones están divididas. Algo dijimos en la introducción. Los investigadores no católicos tienden a considerar la carta como seudónima, o sea, escrita por otro, atribuida a Santiago.
Los investigadores católicos, en su mayoría, defienden la autenticidad. Dicen, no, la carta es de Santiago. Bueno, acá tiene que ver también esto que decíamos antes de la pureza del lenguaje. Las principales razones que tienen para poner en duda, entonces, son el excelente estilo griego de la carta, la falta de testimonios en favor de su canonicidad antes del siglo III y aún más tarde, testimonio de la tradición, estoy diciendo, que la reconozcan como parte del canon, o sea, tuvo un ingreso tardío, ¿sí? Indicios de una fecha sustancialmente superior a Pablo, cuando sabemos que Santiago, este Santiago del que estamos hablando, murió en el 62, me lo dijo Flavio Josefo. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? La carta de Santiago en algún momento, y ya lo vamos a ver esto, ¿no? Polemiza de algún modo con la teología de Pablo, parece al menos, ya lo vamos a aclarar. Pero entonces se supone que las cartas de Pablo ya están funcionando cuando se escribió la carta de Santiago. Es complicado entonces que haya sido él el que la escribió. Finalmente, la ausencia en la carta de una enseñanza específicamente cristiana y del legalismo y ritualismo que sería propio del personaje al cual se le está atribuyendo. Y bueno, entonces son una serie de elementos que invitan a pensar en la pseudonimia. Esto no quita que también la autenticidad pueda ser una hipótesis también probable. Con respecto a la finalidad de la carta y a los destinatarios, fuera del saludo inicial, esta epístola, como dijimos, no tiene los rasgos de una carta, sino más bien como de un sermón o de una instrucción por escrito. Incluso, ya lo mencionamos, carece de una conclusión epistolar. No resalta ninguna circunstancia especial que motive nada de lo que es típico en cualquier carta. Las menciones que hay acerca del comportamiento, como por ejemplo el trato especial para los ricos en la sinagoga, no parece referirse a situaciones concretas, sino más bien a ejemplos comunes y generales. No hay cosas concretas que se puedan identificar con algún problema de alguna comunidad en particular. La epístola, así como la tenemos, está formada por una larga serie de exhortaciones. La mayor parte de ellas son breves y muchas están como faltas de conexión unos a otros, unas de otras, como si se hubiesen agrupado elementos que no fueron escritos al mismo tiempo. El rasgo sí que le da como algo común a la carta es la preocupación, que esto sí aparece en toda la carta, porque la fe de aquellos a los que va dirigido no sea una fe meramente abstracta, sino que se realice en la práctica, en la acción. Por eso para la carta de Santiago va a ser tan importante el tema de las obras. La razón de la carta tal vez se podría sacar de aquí, entonces, el contenido o la finalidad de la carta, quiero decir, la de tratar de ponerse, de advertir frente a esta tendencia posible de una práctica abstracta o meramente espiritual del cristianismo que, según el autor, estaría amenazando a las iglesias de las 12 tribus de la dispersión, como nombra, digamos, a la iglesia en general, estaría corriendo el riesgo de desviarse hacia este lado. A juzgar por el conjunto de la carta, los destinatarios serían predominantemente judíos. Dentro de esta universalidad de la que estamos hablando, serían predominantemente judíos o de un ambiente judío-palestinense que se terminaron convirtiendo al cristianismo. Junto con el Evangelio de Mateo, son los dos escritos más judíos del Nuevo Testamento. ¿Me entienden lo que quiero decir, no? De mentalidad más judía del Nuevo Testamento.
En cuanto a fecha y lugar de composición, a ver, si el autor es Santiago de Jerusalén, la fecha de composición tendría que haber sido obviamente antes del 62 y seguramente el lugar Jerusalén, que era donde lo tenemos referenciado permanentemente. Pero se han sugerido otros lugares posibles, Galilea, Siria, incluso Roma como lugar de origen. Algunos comentaristas incluso se atreven a situarla en los años 40, lo que la convertiría en el escrito, en el primer escrito sin ningún lugar a dudas del Nuevo Testamento, ¿no? Normalmente se atribuye como escrito, el primer escrito del Nuevo Testamento, la primera carta de los Tesalonicenses, que es así, se puede fechar con precisión en el año 50-51 de Pablo. Esta incluso sería anterior, pero es más probable que la carta haya que ubicarla fuera de la vida de Santiago. Quienes niegan entonces la autenticidad y la consideran una carta seudónima, la ubican ya sin problema fines del siglo I, incluso algunos la ubican en la primera parte del siglo II. Con lo cual, bueno, hay opiniones encontradas respecto de esto. En cuanto al contenido, bueno, ya aclaré recién, no tiene una estructura orgánica, es una juxtaposición de varios temas unidos por esta idea común muy, muy fuertemente centrada en la moralidad y en el modo de actuar del cristiano en el marco de las comunidades. En el versículo 13 hay un texto muy interesante, que se refiere a la tentación. Capítulo 1, versículo 13, dice: nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. De ellos nace el pecado y una vez cometido engendra la muerte. Miren qué interesante, ¿no? A mí me gusta asociar esto con el tema de la tentación de Dios, en el sentido, muchas veces decimos que Dios te prueba, ¿viste? Que sería una suerte de tentación. Te prueba a ver si sos fiel. Bueno, no, ese no es el Dios en el que creemos, por más que haya textos bíblicos que digan que Dios tienta. Esto bueno, los que ya transitamos alguna materia bíblica conmigo sabemos esto perfectamente, ¿no? Que el texto diga una cosa no quiere decir que haya que interpretar literalmente lo que dice. Fíjense lo que les decía de la necesidad de poner en práctica la palabra. En el mismo capítulo 1, versículos 22 al 24, dice: pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Capítulo 2, capitulazo, el capítulo 2. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen: siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen: quédate allí de pie, o bien siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Fantástico, fantástico. Versículo 5. Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? La carta de Santiago es uno de los textos del Nuevo Testamento que más duramente habla de la riqueza. Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Versículo 12. Hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres. Porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren qué lindo, miren qué bueno,
La misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es otra cosa que la seguimos. La justicia de Dios, porque Dios condena. No, no, no. Olvídate. Bueno, la primera carta de Juan va a hablar mucho más claro que esto de eso, ¿no? Y viene un texto insoslayable. Lo tenemos que tomar porque tenemos que confrontarlo con Pablo. Versículo 14. Siempre en el capítulo 2. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y el otro las obras. A ese habría que responderle, muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y, sin embargo, tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y fue llamado amigo de Dios. Si me pongo estricto, Santiago acá está diciendo exactamente lo contrario que dice Pablo. Pablo dice que nosotros no nos salvamos por las obras de la ley, sino por la fe en la predicación, por la fe en Jesucristo. Y es más. Y para afirmar, esto es curiosamente cómico, y para afirmar esto, Pablo se apoya en el mismo texto que se está apoyando Santiago para decir lo contrario. Del mismo texto sacan conclusiones completamente distintas. A ver, ¿están en contradicción Pablo y Santiago? No, y no es que queramos salvar lo insalvable. Acá hay dos conceptos de fe, dos maneras de entender la fe y dos maneras de entender las obras. Aclarémoslo rápido. Cuando Pablo habla de fe, Pablo está hablando de un posicionamiento existencial, no está hablando de algo intelectual. Miren con qué asocia Pablo la fe. El que cree en Cristo es una nueva criatura, dice. Se ha transformado completamente. Está en la misma línea que cuando Juan habla de fe. Juan utiliza para hablar del el creer, lo que nosotros traducimos creer en Jesús, utiliza la partícula pisteuo eis, que en realidad, si uno tuviera que traducirla estrictamente, no tiene una traducción razonable para nosotros, porque sería como un creer hacia, como un creer lanzado hacia. Lo mismo. El creer involucra a toda la persona, te hace ser otro el creer, según Pablo o según Juan. ¿Cómo está entendiendo la fe Santiago? En este texto, estamos comparando textos, en este texto. Y Santiago no está entendiendo la fe en ese sentido de Pablo y de Juan. La está entendiendo como la aseveración intelectual, Dios existe. Y eso queda perfectamente claro en el versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. O sea, los demonios, para cómo está entendiendo la fe Santiago, también tendrían fe. Claro, ¿quién más que el demonio tiene garantía de que Dios existe? Obvio. Más vale que tiene razón en ese sentido, pero está tomando la fe en otro sentido entonces. No es el mismo sentido que está tomando Pablo. Empezamos por la fe. Vamos ahora a las obras. Para Santiago, las obras de las que está hablando son las que nosotros llamaríamos las buenas obras, el obrar bien. Eso es obras para Santiago. ¿Qué es obras para Pablo cuando dice que no nos salvamos por las obras de la ley? Son las obras de la ley.
Las obras para Pablo es el cumplimiento de la ley, el planteo fariseo, de que si yo hago esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¡tuc!, obtengo la salvación. Pablo, bueno, Jesucristo primero, ¿no? Pero Pablo capta perfectamente esto de Jesucristo. Dice, no, gente, momento. El reino no se consigue, el reino no se... A pesar de que nosotros lo digamos así, ¿no? Pero bueno, déjenme, permiso. El reino no se construye, el reino no se conquista. Nada de todas esas palabras funcionan para el reino anunciado por Jesús. El reino se recibe. Porque el reino es don, el reino no se merece, el reino no viene a cambio de un toma y daca. Yo te cumplo los 10 mandamientos, vos me das el reino. Yo voy a misa, vos me das el reino, hablando en términos nuestros, que sería el mismo que antes. No, de ninguna manera es así. No hay nada que yo pueda dar por el reino, nada. El reino me lo da gratuitamente Dios. Esto es lo que está queriendo decir Pablo. Y se pone loco Pablo, se tira de los pelos Pablo, si es que tenía pelo. ¿Me entienden? Entonces no hay ninguna contradicción. Pablo más vale que le encantan las buenas obras. Casi todas las cartas le dedica toda la segunda parte a dar consejos a la comunidad de cómo se deben comportar, de cómo se debe comportar en la comunidad. Pablo está haciendo, cuando habla de la fe y las obras, está haciendo un planteo teológico. Está haciendo un planteo de en qué consiste la salvación. Mientras que Santiago en su carta está haciendo un planteo moral. Estamos en dos universos completamente distintos. Por lo tanto, no hay contradicción alguna. No hay contradicción alguna. No están hablando de la misma fe, ni están hablando de las mismas obras. ¿Se entiende? Esto es buenísimo. Fantástico. Sobre lo que decíamos recién del tema de los ricos, ¿no? Capítulo 5. Ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan, miren, el tema social, sepan que el salario que han retenido los que trabajaron en sus campos está clamando y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. ¡Tremendo! Y por último, y cerramos con Santiaguito, el capítulo 5 también, versículo 13, que es el asiento bíblico del sacramento de la unción de los enfermos. Texto lindísimo. Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará y si tuviera pecados le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Fantástico, fantástico. Termina, hermanos míos, versículo 19, hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. ¿Ven lo que les decía? La ausencia total de finalización epistolar. Truc, se terminó acá. Punto. Con ese último consejito, así como lo viene haciendo a lo largo de toda la carta, de todo el texto. ¿Vamos?